pero a nivel ecuatorial, en el caso de Didymos, parecería que no hubiera rocas, que estuviera bastante más liso. ¿Tá? Como decíamos, este asteroide Didymos está en la rotación crítica, o sea, si aumentáramos un poquito más la velocidad de rotación, o sea, disminuyéramos el periodo, empieza a perder material por el ecuador. Bueno, ahí tenemos una tabla de los principales datos. Creo que ahí justamente, bueno, en particular, vean ustedes, a ver, no. Los valores de 177, 174 serían los dos ejes, o sea, prácticamente iguales, 116 el eje Z. Y en el caso de Didymos, 849, 851 y 620. Después tenemos otro dato importante que va a ser la masa de Didymos, se conocía aproximadamente. Con el volumen podemos tener la densidad, pero la masa de Dimorphos no la conocemos, solamente lo que usamos es ese valor de densidad y con el volumen, si bien determinado, hacer una estimación de la masa. ¿Qué más hay en esa tabla? Bueno, también se conoce exactamente el ángulo de impacto, la velocidad de impacto, el instante preciso. Ustedes ven acá las cantidades de cifras significativas que tiene la hora del impacto. El offset que con respecto al punto centro, digamos, fue bastante pequeño, solamente 25 metros, o sea que se impactó bastante de lleno y en definitiva ese era uno de los primeros resultados importantes. El sistema de navegación autónoma funcionó correctamente. Bien, acá tenemos una imagen más en detalle de la superficie de Dimorphos, una de las últimas imágenes en la cual se ve todo el volumen y un detalle del punto de impacto. Como vamos a ver ahora, la sonda impactó en la mitad, en el centro de esas rocas que están ahí, ahí en el centro de la imagen. ¿Y esa parte más blanca que se ve al final? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que la iluminación del Sol en esta imagen viene de la derecha, entonces acá tenemos el hemisferio iluminado y ahí tenemos lo que sería el hemisferio oscuro. Pero hay una roca de gran tamaño en esa parte del hemisferio oscuro que quedaba iluminada. ¿Tá? Entonces, en realidad, después no, creo que la saqué pero hay unas imágenes en las cuales se mejora el contraste, o sea, se aumenta el sí, se aumenta el contraste y se puede llegar a ver que el limbo, el limbo sigue hasta esta dirección. Bueno, ahí vemos un detalle de la imagen y no se llega a apreciar mucho porque prácticamente no llegan a ver ustedes lo que dice ahí, pero si ustedes que son más geólogos que yo pueden llegar a identificar en esas rocas una cantidad de estructuras, cracks, fracturas, ¿tá? O sea que alguno puede empezar a hacer un análisis roca a roca. ¿Tá? Y de hecho, una de las cosas que se ha hecho es darle denominación a estas rocas, que en realidad ahora quedaron pulverizadas, pero bueno, para poder analizar cuáles eran las características. Esa información nos va a dar datos sobre, por ejemplo, las fracturas térmicas que podría haber sufrido estas rocas y una serie de procesos. Bien, aquí vemos una representación de lo que fue el momento del impacto y como decíamos, que impactó la sonda de lleno entre esas rocas. Aquí lo vamos a ver más claro. Ahí ven la representación. Primero, los paneles solares, de muy livianos, digamos, un peso mucho menor que la sonda en sí, impactaron en las rocas laterales y la sonda espacial, con los 500 kilos aproximadamente, impactó en el centro de ese conjunto de rocas. Bueno, primer objetivo logrado, se impactó en Dimorphos y en una zona bastante central. Segundo era medir cuánto se desvió Dimorphos como producto del impacto. Eso se pudo hacer a través de la misma técnica por la cual se descubrió Dimorphos. Como yo decía, se descubrió el asteroide Didymos, se empezó a observar la variación de su brillo, la curva de luz que llamamos, y esa curva de luz tenía, bueno, el periodo eso de 2,26 horas. Pero cada tanto se observaba que además de la modulación que tiene la curva de luz, producto de la diferente
visión que tenemos del asteroide y de la iluminación solar, había pequeñas caídas, pequeños eclipses o eventos mutuos. Esos pequeños eclipses o eventos mutuos son producto de que había un satélite que estaba rondando alrededor de Dimorphos y pasaba por delante o por detrás. Y entonces ello, en algún momento lo que estábamos observando era la suma de los brillos de Didymos más Dimorphos, y en otro momento solo el brillo de Didymos o Dimorphos adelante de Didymos. Y entonces eso produce esa curva de luz que ustedes ven ahí, ¿tá? Que tiene estas caídas, ¿tá? Estas caídas que están acá, en este momento cuando pasa por adelante, y en este otro momento cuando pasa por atrás. Analizando la secuencia de estas caídas es que puede uno determinar muy precisamente el periodo. Y con eso se determinó el periodo inicial orbital de 11 horas,92. Pero si cambiaba esa variación, va a cambiar el periodo. Bueno, eso es lo que se logró con esta secuencia de curvas de luz tomadas de diferentes observatorios de aquí la Tierra. Esta es la curva de luz original, digamos, que toma en cuenta tanto la contribución de Didymos como Dimorphos. Si uno quita la contribución de Didymos, nos queda solamente los eventos, o sea, algo constante y una serie de caídas que serían los eventos mutuos o los eclipses primarios y secundarios. Bueno, a partir de esta secuencia es que, por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es la curva de luz, que serían los puntitos, y la ubicación que tuvieron los eclipses y que tendrían que haber tenido los eclipses si no hubiera habido una variación del periodo. Eso serían las líneas punteadas. Entonces, claramente hubo un cambio de periodo. ¿Cuánto fue ese cambio de periodo? Bueno, ahora lo vamos a ver, porque no fue la única técnica que se utilizó para medir el periodo. La otra técnica es utilizar radar. El radar, lo que hacemos con un radar es enviar una señal, rebotar y observar el rebote. Ese rebote va a estar afectado por el desplazamiento Doppler, por el movimiento tanto de rotación del objeto como el movimiento en la dirección de la visual. Y eso entonces, por ejemplo, es lo que se puede interpretar en una imagen de radar como esta. Esta es una imagen de radar en la cual en el eje de el eje vertical tenemos la distancia del objeto. Y en el eje X tenemos la velocidad, ¿tá? Ya sea de acercamiento o de alejamiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta línea que está acá es Didymos a una cierta distancia y una rotación que hace que una parte esté alejándose y otra esté acercándose, o sea, hay una variación de velocidad. ¿tá? Ese es Didymos. Y este otro puntito que vamos a ver acá es Dimorphos, ¿tá? Mucho más chiquito, en algunos momentos por adelante, en otros momentos por atrás de Didymos. Bueno, esa es la observación que se tuvo. ¿Dónde esperábamos encontrar a Didymos si no hubiera habido, dónde hubiéramos encontrar a Dimorphos si no hubiera habido cambio de rotación de periodo orbital? Bueno, en ese otro punto. Entonces, claramente hubo un desplazamiento. ¿tá? La ubicación que tuvo finalmente Didymos era separada, digamos, con la ubicación esperada. Entonces, con esas dos observaciones, estos datos se publican en Thomas y colaboradores 2023 también, se pudo determinar que hubo un cambio de periodo de 11,92 a 11,55 minutos a 11,22 minutos, o sea, un decrecimiento de 33 minutos, equivalente a un poco menos de 5% del periodo orbital, con un error bastante pequeño. Ese error, de hecho, después fue mejorándose, y eso significó que hubo un cambio en la velocidad a lo largo de la órbita de 2,7 milímetros, menos 2,7 milímetros por segundo. Bueno, ese valor de 33 minutos realmente, por lo menos creo que siendo sincero, no, fue más de lo que hubiéramos esperado inicialmente. Hasta se hicieron algunas apuestas entre los miembros del team y creo que convergían en valores de unos pocos minutos, menos de 10 minutos, y bueno, llegó a ser 33 minutos, ¿tá? Y es bastante más de lo que era el requerimiento inicial de error, digamos, que se podía tener. Entonces, también se logró exitosamente el desvío y con una eficiencia en primera instancia bastante mayor de lo esperado.
Estos resultados son de las primeras semanas de observación y de los primeros días de observación. Luego se siguió monitoreando y se ha visto que el sistema demoró más de un mes en estabilizar su evolución dinámica. O sea, hubo una caída rápida del periodo, pero después una caída un poco más lenta. Todavía estos son resultados que no se han publicado, por lo cual digo, por eso no puedo incluirlos, digamos, como una imagen, pero entonces hubo esta reducción gradual del periodo, un aumento de la excentricidad de la órbita de Didymos y una precisión de los ábsices. O sea, dejamos al sistema un poco tambaleando y todavía, o por lo menos en las primeras semanas, no se llegó a estabilizar, demoró varios meses en lograrse estabilizar y quizás algunos aspectos todavía hay algunos efectos de liberación que todavía deben estar presentes. Bueno, otra de las cuestiones que sin duda llamó más la atención es en lo referente al material eyectado. Aquí vamos a ver las primeras imágenes, los minutos o los segundos después del impacto. Ven ustedes ahí el abrillantamiento, ¿tá?, de ese objeto en movimiento y cómo que se desprendió una nube de gas, de polvo, todavía en ese momento no sabíamos, ¿no? Esa nube viajaba a una velocidad bastante grande, más de 1000 kilómetros por segundo, ¿no? Se pudo medir la velocidad de esa nube. Esto fue con un telescopio Atlas en Sudáfrica. Bueno, este fenómeno inicial se lo llamó coloquialmente el Dart Fart, ¿ah?, la flatulencia de Dart, por no decir el término más rioplatense del tema. Y bueno, lo vemos ahí, es esa nube, digamos, que salió despedida rápidamente, era algo que no se esperaba que hubiera ocurrido. Ven ustedes que son pocos minutos después del impacto y a la escala de distancia que estamos era una distancia considerable, o sea, por eso decíamos varios cientos o más de 1000 kilómetros, perdón, más de 1000 metros por segundo, 1000 metros por segundo, ¿no?, de desplazamiento de este material. Bueno, una de las observaciones bastante interesantes de este Dart Fart fue hecha desde un observatorio en Kazajistán con un telescopio de 1,5 metros, utilizando un espectrógrafo de rendija amplia, pero vean las condiciones de observación, ¿tá? Una masa de aire de 4,8, para los que somos astrónomos, eso significa prácticamente imposibilidad de observación. 12 grados de altura, o sea, estaba el objeto prácticamente apenas por encima del horizonte. Bueno, en esas condiciones lograron esta observación que fueron determinantes para poder entender qué era lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que detectaron? Lo vemos acá arriba en el espectrograma y acá en este otro gráfico. Bueno, una serie de líneas de emisión de metales alcalinos, sodio, litio, potasio, inmediatamente después del impacto. O sea, lo que se emitió fue, bueno, salió despedido gas en forma de sodio, litio y potasio, porque inicialmente, y eso no lo comenté, se pensaba que, por ejemplo, esa nube podía haber sido combustible de la sonda espacial, que quedaba un poco remanente, o sea, hidracina, ¿tá? Bueno, esto estaba indicando claramente que era alguna reacción que se dio inicialmente con el material del asteroide. Bueno, quiero mostrarles también, digamos, en esa batería de telescopios que se utilizaron, digo, la variedad de instrumentos y algunos, bueno, en esas dificultades de condiciones de observación, y esto otro también fue parte del artículo de Nature, ¿tá? Fue obtenido con este telescopio. Este telescopio se llama Ebescope, es un telescopio de este tamaño, vean ustedes, entra en una mochila más o menos de este tamaño, ¿qué ventajas tiene? Bueno, primero es portátil, lo llevaron a Isla Reunión, llevaron creo que varios a Isla Reunión, y son telescopios que no se observa directamente, sino tiene una computadora, y tiene una cámara CCD, o creo que una cámara CMOS, perdón, y uno lo puede controlar desde el celular, con una computadora, ¿eh? O sea, no es para observación visual, ¿no? Es para observación. Es un telescopio pequeño, tiene su costo, sale creo que son 4.000 y pico de dólares, pero tiene esas grandes ventajas. Telescopio creo que, no sé, será
creo que 12 centímetros, 14 centímetros aproximadamente, pero llega a magnitud 13, 14, y se pudo obtener, por ejemplo, esa secuencia de imágenes con esa curva de luz y poder captar este abrillantamiento inicial que solamente se pudo observar en los primeros minutos, acá ven ustedes los primeros 5 o 6 minutos, y después ya una caída que vamos a ver después más adelante, ¿tá? Pero esto es lo que se observó también en esas otras imágenes. Bien, como decíamos, se observó desde muchos lugares, ahí tenemos una secuencia de imágenes, ahora vamos a ver algunas imágenes. Estas son las imágenes simultáneas del telescopio espacial Hubble y el James Webb, en el cual vemos ya la estructura. Acá tenemos que distinguir que hay, por una parte, algunos patrones de difracción, que son estas líneas que están acá, pero otras que son filamentos de material o material eyectado que forma un cono, ¿tá? Acá también tenemos algunos patrones de difracción, pero acá tenemos claramente el cono del material eyectado. Bien, acá tenemos, estas son imágenes de SOAR en Chile. Acá tenemos nuevamente el cono eyectado, pero también ya empezamos a ver la cola de polvo que se va formando. Esta es una secuencia de imágenes del VLT, de ESO, en el cual vemos cómo se va formando inicialmente el cono, ¿tá? Y después también cómo se va formando la cola de polvo que se va extendiendo, y bueno, este cono desaparece y queda la cola de polvo que observamos por bastante tiempo. Aquí vemos una secuencia de imágenes del Lowell Discovery Telescope en Arizona. Vemos la cola de polvo de decenas de miles de kilómetros de extensión. Aquí tenemos imágenes del telescopio espacial Hubble del 30 de noviembre, o sea, septiembre, sí, 2 meses después del impacto. 14 de diciembre, 28 de diciembre, 19 de enero, 1 de marzo. Aquí las vemos juntas, ¿eh? Y ven que acá, aún en estas que están, son del 5 de junio, 250 días después del impacto, todavía veíamos la cola de polvo. Y de hecho hay una imagen posterior que fue del 30 de junio, todavía esto no se publicó. Formé parte, digamos, del grupo que aplicó para el HCT para obtener estas imágenes. Vean la escala, 10.000 kilómetros es esto, o sea, estamos hablando de cientos de miles de kilómetros de extensión, de la cola 280 días después del impacto. O sea, bueno, 9 meses después del impacto todavía teníamos esa cola. Después de ahí no se pudo observar más porque quedó atrás del Sol, y recién lo vamos a poder observar en enero, febrero. Supongo que ya no tendrá la cola, pero bueno, veremos qué pasa. En una publicación en la cual también yo participo, liderada por Teddy Quereta, se analiza una serie de imágenes con una cantidad de telescopios y se ve, por ejemplo, lo que es la caída de brillo a lo largo de los días. Este sería el brillo antes del impacto, este sería el brillo que debería haber seguido, y bueno, tuvimos un abrillantamiento inicial y después una caída que demoró varias semanas en tender nuevamente al valor original. Otro de los aspectos interesantes es que al cabo de unos 7 días, 8 días, se produjo un leve aumento de brillo. Lo vemos acá en este bump, ¿tá? En esa caída que venía en este sentido, pero hubo un pequeño abrillantamiento y después continúa la caída. Explicar eso también ha sido parte del trabajo. Aquí vemos justamente el cono de Zeta y la cola antisolar. Esta cola antisolar, yo no lo llegué a decir, es producto de la presión de radiación del Sol sobre las partículas de polvo. ¿Ah? Las partículas de polvo pequeñas, micrométricas, milimétricas, hasta centimétricas, sufren la incidencia de los fotones de la radiación solar, y eso va empujando a las partículas, ¿tá? Como en cierta forma soplándolas en la dirección antisolar, y va produciendo esta cola. Esta cola es muy común para los que somos astrónomos, en observarlas en cometas, ¿eh? Es la cola, lo llamamos la cola de polvo, y se observa en este caso como producto de un impacto. Estas son imágenes tomadas por el telescopio espacial, y ahí vemos, bueno, al principio veíamos el cono eyecta, la cola antisolar, después ya para el 8 de octubre ya solamente veíamos la cola antisolar.
Pero en particular, en esta imagen lo que vemos es una cola doble, como dos colitas, ¿tá? También explicar eso ha sido parte del trabajo que hemos venido realizando. Bueno, y ahí voy a mostrar un poquito más del trabajo que nosotros realizamos con el grupo de España, con Fernando Moreno del Instituto Astrofísico de Andalucía en Granada y con Adriano Campo Gabagatín de la Universidad de Alicante y otros colaboradores, ¿tá? Para entender, digamos, estos modelos, tomar en cuenta algunas velocidades que son relevantes en este problema. En primera instancia, estamos hablando de objetos bastante pequeños, ¿está? Cientos de metros, o sea que la gravedad en superficie es muy baja y por tanto la velocidad de escape también. Por ejemplo, la velocidad de escape en dimorfos es de 0.09 metros por segundo, o sea, redondeando 10 centímetros por segundo. Si nosotros estamos en dimorfos, saltamos a una velocidad de 10 centímetros por segundo, salimos despedidos al espacio. Si ustedes recuerdan, acá en la Tierra necesitamos 11 kilómetros por segundo, 11,2 kilómetros por segundo para alcanzar la velocidad de escape. A su vez, si saltamos y escapamos de dimorfos, todavía vamos a sentir la atracción gravitacional del otro objeto más grande, que es Didymos. Pero si tenemos una velocidad superior a 0,25 metros por segundo, también escapamos del sistema binario Didimo-dimorfos. Entonces, si la velocidad de eyección del material en la superficie de dimorfos es menor que la velocidad de escape, o sea, menor de 10 centímetros por segundo, lo que van a hacer las partículas es subir y volver a bajar. Si son un poco mayor a 10 centímetros por segundo hasta 25 centímetros por segundo, van a entrar en órbita en torno al sistema Didymos-dimorfos. Y si son superiores a 25 centímetros por segundo, van a escapar del sistema y entrar en una órbita heliocéntrica. ¿Con qué velocidad? Bueno, la que está dada ahí, la velocidad infinita. Cuestiones de mecánica celeste relativamente simples. A su vez tenemos que tomar en cuenta que, digamos, lo llamamos la esfera de influencia, también podemos hablar del radio de Hill, pero a unas escalas de algunos decenas de kilómetros, pongámosle, la acción gravitacional de dimorfos y de Didymos, en particular de Didymos, que es el más grande, deja de ser relevante, ¿no? Entonces, cuando ya escapa a más de se separa a más de, pongámosle, 70 kilómetros de estos objetos, ya entran en el espacio interplanetario. Entonces, basados en unos modelos que había desarrollado Fernando Moreno para estudiar cometas inicialmente, después para estudiar un conjunto de objetos asteroides activos, hoy Pamela hablaba del tema de los objetos transicionales. Discrepo mucho con lo que planteó Pamela, no lo quise decir en ese momento, en algún momento les mandaré un comentario, pero ¿qué es un objeto transicional? Pero justamente son, en este caso, asteroides que han manifestado un cierto tipo de actividad, un cierto tipo de emisión de polvo, ¿tá? Y para eso entonces Fernando viene a desarrollar unos modelos que son totalmente aplicables a este caso. Para estos modelos tenemos en cuenta la acción de la gravedad del Sol, la presión de radiación solar y en el modelo simple no tomamos en cuenta la gravedad del sistema binario, ni siquiera la gravedad de Didymos. O sea que en definitiva el modelo es válido cuando están a más de 70 kilómetros fuera de la esfera de Hill. Para poder ajustar las observaciones al modelo, necesitamos tomar en cuenta tres tipos de componentes del material eyectado. Un componente, vamos a empezar por el segundo, cónico, o sea, una emisión cónica, a alta velocidad, o por lo menos a velocidades del orden del metro por segundo, o un poquito más. Un componente de muy baja velocidad, apenas superior a la velocidad de escape de dimorfos, de tipo hemisférico, o sea, en todo el hemisferio que estuvo expuesto al impacto. Y después hubo que agregar una tercera componente de una emisión tardía. Pero a su vez también otra cosa interesante es que a partir del análisis de las imágenes, y en particular de los perfiles de las colas, fue necesario introducir
una distribución de tamaño de partículas que no es típicamente la distribución de tipo power law, o sea, ley de potencias de un exponente, sino una distribución quebrada, como es la que está planteada ahí. O sea, una distribución para partículas pequeñas con este exponente y para partículas grandes con este exponente, con una división a unos 3 milímetros entre una y otra. Bueno, con eso, ¿qué es lo que se logra? Este es un perfil de brillo a lo largo de la cola, o sea, volviendo a alguna de las imágenes estas, por ejemplo, ¿ah? Tomamos un perfil de brillo a lo largo de la cola y medimos ese brillo, vamos a tener un pico central y después una caída. Bueno, ajustando el modelo, encontramos que si utilizamos una single power law de este exponente, al principio todo bien, pero al cabo de unos ciertos días había una discrepancia en esta zona de acá del gráfico. Recién cuando introdujimos un modelo de power law quebrada, lográbamos un buen ajuste. ¿Ah? O sea que esto ya nos estaba dando información sobre las partículas que estaban siendo emitidas. ¿Ah? Esto es una de las publicaciones que ya sacamos y también podemos hacer una estimación de la cantidad de material que es necesario para ajustar esto, dándonos algo así como 4 o 5 mil toneladas, o sea, o 5 por 10 a la 6 kilogramos. Y esto en realidad todavía no toma en cuenta observaciones más posteriores, ahora después iba a comentar. También podemos hacer un intento de reproducción de imágenes, y esta me gusta también señalarla porque estas son imágenes tomadas de ahí de un vecino de Millarca, desde el Observatorio Space Obs de Alain Mori en San Pedro de Atacama. Es un observatorio que si van de turismo a San Pedro de Atacama, como lo hice en enero cuando tuvimos el workshop de COSPAR, pueden ir a visitar a Alain y van a ver, es un observatorio privado, pero de envidia para cualquier astrónomo semiprofesional como somos gran parte de nosotros, porque tiene un equipamiento impresionante, unas condiciones de cielo impresionantes, pudo obtener imágenes que no le dejan mucho de envidiar al telescopio espacial. De hecho, acá llegamos a ver la cola, la cola doble se llega a observar en las imágenes acá la llegamos a intuir por lo menos, bueno, y también podemos hacer un ajuste. Pero cuando quiero hacer el ajuste de estas mismas observaciones con las imágenes del telescopio espacial, empiezan a haber problemas. Entonces ahí fue necesario introducir un segundo evento y un modelo dinámico un poco más complejo para tomar en cuenta la acción gravitacional del sistema binario. ¿Por qué? Porque las partículas salen despedidas a tan baja velocidad que entran en órbita en el sistema binario y entonces hay que tomar en cuenta también el tiempo que pueden haber estado dando vueltas ahí. Y algunos efectos que se pueden llegar a ver en las imágenes. En particular, una de las cosas que se muestran con estos modelos es que esto es, por ejemplo, una curva acumulativa de los impactos, pero en particular una curva del aporte del momento lineal, y vemos que después del pico inicial, o sea, después del momento del impacto en el cual hubo una recaída de objetos, al cabo de unos 5 o 6 días también hubo una caída importante, o sea, anduvieron dando vueltas por ahí y volvieron a caer tanto a dínimos como a dimorfos. Entonces, esas recaídas pueden haber producido algún efecto posterior, que es justamente lo que estudiamos en algunos de los modelos. Aquí lo que vemos es con el modelo más completo, se puede llegar a reproducir algunos efectos, como quizás acá se ve más claramente, hay como una pequeña curvatura que solamente se explica por partículas que quedaron dando vuelta, y con ese segundo evento podríamos llegar a explicar el bump que se observa al cabo de unos ciertos días, o sea, ese abrillantamiento posterior podría haber sido producto de una recaída. Bien, para terminar esta parte de efecto de polo, 5 quedan, bueno. Solamente comentar que para las observaciones de 280 días después es necesario partículas de 20 centímetros haber sido eyectadas, o sea, relativamente bastante grandes. Ya no estamos hablando de partículas de polo, estamos hablando de bulbos. Y eso es un poco, bueno, voy a saltear esto, es
Bueno, algunas imágenes de lo que fue Licia Cube, estas son una secuencia de imágenes, y aquí vemos esa aproximación que hizo Licia Cube y vemos el cono de Sheita. Una de las cosas que nos llamó la atención respecto al cono de Sheita es el ancho muy grande, y que de hecho, lo vamos a ver más en imágenes, parecería que sale despedido de una gran cantidad de región, una gran cantidad de área del mar. Esta es una secuencia de imágenes en el momento de la aproximación con diferente grado de contraste. Aquí lo vemos también, y hay algunas estructuras medianas grandes, filamentos. Bueno, una de las cosas que nosotros publicamos, esta está mejor que las otras veces. Es un viejo tema que venimos trabajando que llamamos el efecto Cocoa, y es el hecho de que como producto de un impacto vamos a tener una propagación de ondas sísmicas y una vibración a gran escala de todo el objeto, y eso produce un levantamiento del polvo que, bueno, fue producto también de una de las publicaciones. Y entre las predicciones que nosotros hicimos, dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos llegar a observar? Tomamos Itokawa, ese no es ni dimorfos ni dídimos, tomamos Itokawa, hicimos una especie de arte, y dijimos, bueno, es muy posible que lo que llegamos a observar va a ser que no vamos a poder ver a dimorfos en la superficie, porque va a estar detrás de una nube de polvo, y fue finalmente lo que ocurrió. No llegábamos a ver a dimorfos, estaba detrás de una nube de polvo. Eso no era tan claro que iba a suceder, y bueno, fue una de las predicciones que hicimos. Y una de las cosas que nos llamó la atención, sin duda, era este amplio cono eyectado a velocidades relativamente bajas. Bueno, se han hecho varios modelos para esto. Este, por ejemplo, es un modelo SPH, pero vean ustedes que este modelo no representa exactamente lo mismo, porque si bien tenemos este cono amplio, es un cono que sale de todo la superficie impactada. Bueno, nosotros en las predicciones que hicimos, estas son predicciones posteriores de otros colegas, también están tratando de reproducir esa sección en un amplio cono, pero con una deformación bastante grande. Nosotros dijimos, bueno, posiblemente lo que esté ocurriendo es justamente este efecto Cocoa, que visto lateralmente estaríamos afectando una amplia zona, y de esa zona está eyectándose material. Algo que voy a pasar muy rápidamente es estas imágenes del HCT analizadas por David Shewitt, en la cual se ve una cantidad de boulders, o sea, no solo polvo, sino ya rocas de tamaños quizás del orden de varios metros de diámetro que fueron eyectadas. Ahí hay un conteo, como 40 rocas que fueron eyectadas. Y también se vienen en otras imágenes a esta zona más velocidad, esta zona velocidad más lenta. Ahora estamos trabajando también con Moreno y Campos Bagatín en un análisis de la evolución orbital. Finalmente, la transferencia de momento lineal. El factor beta, que es básicamente en relación al aporte inicial de momento lineal que le hizo la sonda espacial, cuánto es lo que en definitiva se cambió del movimiento lineal del sistema. Si nosotros tuviéramos un fenómeno inelástico completamente, el beta valdría 1, porque todo el momento lineal de la sonda se transmite al objeto. Pero si hay eyección de material, puede ser mayor que 1 o menor que 1, podría ser si hubiera material spallation que sale para adelante. Bueno, lo que ocurrió, no voy a entrar en las ecuaciones, a partir de ciertas simulaciones, se llega a la conclusión de que el factor beta era de 3,6, o fue de 3,6. O sea que por cada elemento de momento lineal aportado por la sonda espacial, afecta al asteroide en su desvío 3,6. O sea, una eficiencia bastante grande. Hubo bastante material que sale despedido en la dirección contraria a donde veía el movimiento, y de esa aporta. Bueno, ahora entrando a cuestiones más de geología, se hizo, por ejemplo, un conteo de boulders, de rocas en la superficie. Se encontró que la distribución no es en esa superficie una distribución de tipo potencial, sino una distribución que se aproxima más a una distribución de Weibull. Estos son a partir de conteos que hizo Mauricio Payola y otros colaboradores italianos, un análisis que hice yo, digamos, él está publicando un artículo
en el cual yo también soy coautor, digamos, con estos resultados. Pero lo que quiero señalar es que no es la primera vez que encontramos una distribución no power law, y esto, por ejemplo, ya lo encontramos, si tú te acordás, uno de los trabajos que hicimos en el 2007 fue contar boulders en Itokawa, con Santiago Rolán y Sebastián Brusone, fue allá en el 2007 en el COSPAR. Bueno, en ese artículo publicamos en el 2015 esa distribución, y como ven ustedes, es una distribución que no es una power law simple. Nosotros en ese momento dijimos que es una power law quebrada, pero en realidad hoy en día diríamos que es una Weibull function, esa distribución de tamaños en la superficie. ¿Por qué todo esto? Porque, bueno, acá hay un tema que realmente me fascina desde el punto de vista geológico, geofísico. ¿De dónde provienen estas distribuciones Weibull? Bueno, ahora que nosotros estamos trabajando y hemos ido a minas y a recoger piedras, a canteras, perdón, una de las cosas que hacen en las canteras es agarrar la piedra y triturarla, ¿tá? Con estas máquinas que están ahí, que hacen eso, van reventando. Bueno, la distribución que sale de las rocas, la distribución de tamaños, es una distribución Weibull, ¿tá? Entonces, ¿cuál es el proceso geológico, geofísico, que está ocurriendo en los asteroides para no tener una power law simple, como era de esperar cuando es un único proceso de fragmentación, y tener un proceso de fragmentación secuencial como para producir una distribución Weibull? Bueno, ahí hay un tema para discutir entre geólogos y nosotros. Y de hecho también uno podría continuar y ver que lo que yo decía antes, que era una distribución doble power law en la cola, en realidad también debe ser una distribución Weibull, ¿no? Con un poquito más de ajuste vamos a encontrar una distribución Weibull. Termino. Una de las cosas es que le hemos empezado a poner nombres a estas rocas que están ahí. Varias de estas están en el espacio o quedaron pulverizadas, como Bodran y Atabaque y Cacoabela. Todos son instrumentos de percusión, ¿tá? Algunos quizás lo conocen. Atabaque, por ejemplo, es un instrumento de percusión brasileño. Son las denominaciones que se le van a dar a todas las estructuras, son instrumentos de percusión. Y en breve va a salir Tamboril, que es un cráter en Dimorphos. Tamboril es un instrumento de percusión que utilizamos en el candombe uruguayo. Así que bueno, eso va a salir anunciado. Termino. Se lograron los objetivos de la misión: impactar Dimorphos, cambiar de la órbita, medir el cambio de la órbita y medir la transferencia de momento lineal, el factor beta. ¿Tá? Los 4 objetivos se lograron exitosamente. ¿Qué lecciones nos deja? Bueno, tras el impacto de un proyectil de 80 centímetros, se expulsaron varias miles de toneladas de material a una amplia gama de velocidades, desde decenas, cientos o hasta un poco más de 1000 metros por segundo, mayor cantidad de material, quizás algunos pocos metros por segundo o de algunos centímetros por segundo. Para explicar la cola se necesitan partículas relativamente grandes eyectadas, y se vieron boulders eyectados. Fue un exitoso impacto de un asteroide, un cambio de periodo orbital de 36 minutos, una gran eficiencia de la técnica de BIO, y hemos creado, como también fue una de las predicciones que nosotros hicimos, un asteroide activo artificial, ¿no? Es el primer asteroide activo no creado por la naturaleza, sino creado por el hombre, ¿no? Por un experimento de este tipo. Lo que en definitiva nos permite entender más ese otro, que es en definitiva quizás por qué me estuve acercando más a este tema. Resta por saber una cantidad de cosas, no voy a entrar en el detalle, pero en particular resta por saber el valor final de beta. O sea, yo di un valor de 3,6, pero en realidad ahí hay una incertidumbre grande porque desconocemos la masa de Dimorphos. Y entonces para eso, otra cantidad de cosas, si hubo una reactivación posterior, cuánto fue afectado Dimorphos. Y entonces para eso es que tenemos la continuación, ¿tá? Que es la misión ERA, que va a volver a la escena del crimen en el año 2026, va a ser lanzada en el 2024, es una misión de la Agencia Espacial Europea. Voy a saltear esto, tiene estos instrumentos que están ahí, y no,
me faltó una, que es esta. Va a llegar al sistema en fines del 2026, octubre 2026. Por 6 meses va a estar orbitando tanto a Didymos como a Dimorphos. Finalmente se va a posar sobre Didymos. Además tiene 2 CubeSat que van a hacer una cantidad de estudios geofísicos bastante interesantes. Y bueno, y ahora estamos trabajando para esta otra misión, para la misión ERA. Esto ha permitido publicar una cantidad de artículos. Estos son algunos de los artículos en los cuales he participado, algunos con mayor o menor relevancia. En realidad se han publicado ya más, o por lo menos está en proceso de publicación, más de 150 artículos de la misión, 75 este año solamente, así que ha sido bastante productiva. Y bueno, estas son las referencias de lo que estuve hablando. Y termino con 2 anuncios. Uno es que hoy cierra la inscripción al 12º taller de ciencias planetarias. De eso vamos a hablar el viernes, pero quería anunciarlo porque si no se han inscrito todavía les queda tiempo. Este año, bueno, el año que viene en realidad va a ser del 26 de febrero al 1 de marzo, se va a realizar en Río de Janeiro. Es una secuencia de talleres que venimos realizando desde el año 1999 en Argentina, Brasil y Uruguay. Por ahora han sido estos países. Y bueno, hasta hoy hay tiempo para inscripción y envío de resúmenes, ese es el link. Y es un taller que inició más bien como un taller más de astrónomos, de ciencias planetarias, pero también tiene participación de gente que hace exoplanetas, dinámica planetaria y geología planetaria. Es un poco más mezcla de todo un poco. Y lo último anuncio es que Leone hablaba de todo el tema de la actividad internacional y que me parece importante. Otra iniciativa que estamos impulsando, de la cual formo también parte, es promover que el año 2029 se declare como el Año Internacional de la Defensa Planetaria, porque es el año en el cual el asteroide Apophis va a ser una aproximación tan cercana a la Tierra, al interior de las órbitas geoestacionarias, y se va a ser visible a simple vista durante algunas horas. Entonces, hay un grupo de trabajo con gente de, bueno, 7 u 8 personas de diferentes organismos que está promoviendo que las Naciones Unidas declare ese año el Año Internacional de la Defensa Planetaria. Para los que recuerdan, el Año Internacional de la Astronomía del año 2009 fue un gran éxito en cuanto a la divulgación científica. Bueno, esto es un poco en esa línea. Y lo que estamos buscando es que los diferentes países, porque como tiene que ser declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, apoyen esta iniciativa. Conversaciones con Relaciones Exteriores y todo ese tipo de cosas.